Un día Samuel le dijo a Saúl: el Señor me envió a ungirte como rey sobre su pueblo Israel, así que pon atención al mensaje del Señor. Así dice el Señor Todopoderoso: he decidido castigar a los amalecitas por lo que le hicieron a Israel, pues no lo dejaron pasar cuando salía de Egipto. Así que ve y ataca a los amalecitas ahora mismo. Destruye por completo todo lo que les pertenezca. No les tengas compasión. Mátalos a todos, hombres y mujeres, niños y recién nacidos, toros y ovejas, camellos y asnos. Y ya hemos visto, ¿verdad?, en otro mensaje, que aquí Dios lo que está haciendo es justicia, ¿verdad? Porque ellos atacaron al pueblo de Israel cuando iba saliendo de Egipto, y ya lo hemos visto en otros mensajes, ¿verdad? Entonces esta fue la ordenanza que le dio Dios a Saúl a través del profeta Samuel. Pero ¿qué fue lo que hizo Saúl? Vamos a adelantárnoslos hasta el versículo 9, y dice: además de perdonarle la vida al rey Agag, porque Dios le había mandado decir que matara también al rey, además de perdonarle la vida al rey Agag, Saúl y su ejército preservaron las mejores ovejas y vacas, los terneros más gordos y, en fin, todo lo que era de valor. Nada de eso quisieron destruir, solo destruyeron lo que era inútil y lo que no servía. ¿Qué fue lo que le había dicho el Señor a Saúl? Que destruyera todo. Pero él tuvo esta grandiosa idea de preservar el ganado y lo mejor del botín y la vida del rey. Entonces aquí podemos ver en el versículo 10, dice: la palabra del Señor vino a Samuel: me arrepiento de haber hecho rey a Saúl, pues se ha apartado de mí y no ha llevado a cabo mis instrucciones. Tanto se alteró Samuel que pasó la noche clamando al Señor. Por la mañana muy temprano se levantó y fue a encontrarse con Saúl, pero le dijeron: Saúl se fue a Carmel y allí se erigió un monumento. Luego dio una vuelta y continuó hacia Gilgal. O sea, Saúl estaba muy orgulloso de su triunfo en la batalla, y entonces se mandó a hacer a sí mismo un monumento. Y aquí podemos ver que pues él estaba orgulloso, ¿verdad?, de sus logros, de lo que él había logrado. En el versículo 13 y 14, los versículos 13 y 14 de primera de Samuel 15, dice: cuando Samuel llegó, o sea, cuando el profeta llegó, Saúl le dijo: que el Señor te bendiga, he cumplido las instrucciones del Señor. Y entonces, y le dice Samuel: y entonces, ¿qué significan esos balidos de oveja que me parece oír? Le reclamó Samuel. ¿Y cómo es que oigo mugidos de vaca? O sea, no, ¿qué le estaba diciendo? Pues que no había hecho lo que el Señor le había mandado. Entonces, en el versículo 16 dice: basta, lo interrumpió Samuel, voy a comunicarte lo que el Señor me dijo anoche. Te escucho, respondió Saúl, a decir: no, me va a decir que qué orgulloso, ¿no?, de que qué listo soy, de que, pues no, mira, guardaste lo mejor del botín. Entonces Samuel le dijo: ¿no es cierto que, aunque te creías poca cosa, has llegado a ser jefe de las tribus de Israel? O sea, no le dice que eras poca cosa, que tú te creías poca cosa. O sea, Samuel tenía sentimientos de inferioridad, ¿verdad? Y cuando esos sentimientos de inferioridad permanecen, pues vamos viendo a lo que da lugar, ¿no? Entonces le dice: ¿te creías poca cosa, has llegado a ser jefe de las tribus de Israel? Y le dice en el versículo 20: ¿yo sí he obedecido al Señor? Insistió Saúl: he cumplido la misión que él me encomendó. Traje prisionero a Agag, rey de Amalec, pero destruí a los amalecitas. Y del botín, los soldados tomaron ovejas y vacas con el propósito de ofrecerlas en Gilgal al Señor tu Dios. O sea, sí obedecí, dice Saúl. Entonces ahí podemos ver que Saúl, con ese sentimiento de inferioridad, quiso como lucirse pues ante la tropa, y entonces dio lugar. Las personas a veces, cuando tienen ese sentimiento de inferioridad, que se sienten que
no son capaces de llevar a cabo algo, lo que quieren es lucirse, y entonces empieza a anidar el sentimiento del orgullo. Por eso es que se mandó a hacer su monumento, pero aparte se volvió terco u obstinado, ¿verdad? No es lo mismo. O sea, se empezó a surgir en él la terquedad. No, si Samuel está diciendo, no hiciste lo que el Señor te dijo que hicieras. Y él dice, no, sí lo hice. O sea, al profeta de Dios le está diciendo, no, sí lo hice. O sea, está siendo terco Saúl. Samuel le respondió, ¿qué le agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios o que se obedezca lo que Él dice? El obedecer vale más que el sacrificio y el prestar atención más que la grasa de carneros. O sea, ahí Samuel está diciendo, a ver, ¿pero qué es mejor? ¿Quería el Señor que le dieras esos sacrificios o mejor que le obedecieras? Y en el 23 dice, la rebeldía es tan grave como la adivinación y la arrogancia como el pecado de la idolatría. Y como tú has rechazado la palabra del Señor, Él te ha rechazado como rey. O sea, aquí Saúl también, al ser terco, entonces, él ya se siente que lo sabe todo. O sea, que él es muy independiente, que no depende de nadie, que él ya sabe lo que tiene que hacer. Y estamos viendo que aparentemente, vamos a ver que aparentemente se arrepiente, ¿verdad? Cuando le dicen que ya no va a ser rey. Y en el 19, ¿por qué entonces no obedeciste al Señor? ¿Por qué echaste mano del botín e hiciste lo que ofende al Señor? Entonces, ahí Samuel lo está confrontando con su pecado, ¿verdad? Con su pecado de desobediencia, ¿verdad? Cuando ya nosotros nos hacemos independientes, nos ponemos en un gran riesgo de incurrir en la desobediencia. Y vamos a ver más adelante cómo también, aquí estamos exponiendo al pobre de Saúl, ¿verdad? Pero son historias que quedan para que nosotros mismos nos veamos, ¿verdad? He pecado, admitió Saúl. He quebrantado el mandato del Señor y tus instrucciones. Los soldados me intimidaron y les hice caso. Pero te ruego que me perdones mi pecado y que regreses conmigo para adorar al Señor. Entonces, aquí aparentemente él está arrepintiéndose, ¿verdad? Y dice, los soldados me intimidaron. O sea, una vez que la persona se hace independiente, que no quiere que nadie le diga nada, entonces también eso crea, o sea, como se empieza a hacer una imagen ante los demás, entonces esa persona pues le da temor que esa imagen que él tiene ante los demás se caiga, y entonces empieza a tenerle temor al hombre, al qué dirán, ¿verdad? ¿Qué van a decir de mí si ahora hago tal o dejo de hacer tal cosa? Entonces, ¿cómo es algo tan sutil que empieza a anidarse en el corazón humano? Y aquí podemos ver que Saúl estaba ciego, aunque Samuel lo estaba confrontando con la situación, él no la quería aceptar y decía, pero no, si estuvo bien. No vamos a ir por toda la historia. Ya los que la deseen leer, ¿verdad? Ahí terminan en el capítulo 15 y 16 y todo, se pueden seguir. Y vemos que Samuel le dice que no lo va a acompañar, ¿verdad? A adorar, porque dice, vamos a adorar. Le dice, no, yo no te voy a acompañar. Pero finalmente lo acompaña y después vemos cómo Saúl expresa de una neurosis, se hace neurótico y tiene más problemas más adelante. Pero lo que nosotros vamos a analizar en esta mañana precisamente es cómo este fue un ciclo pues en la vida de Saúl, ¿verdad? O sea, él se sentía inferior, no se sentía capacitado para hacerlo y realmente no lo era, pero él tenía ese sentimiento, ese sentido de ser poca cosa, ¿verdad? Poca cosa ante los demás. Él no estaba cifrando su identidad y lo que él podía hacer donde tenía que hacerlo, sino él se sentía inferior
y luego terco, después independiente, nadie me va a decir a mí lo que tengo que hacer, luego el orgullo, después el temor al hombre, cuando temía que los soldados pensaran menos de él, porque él temía, y muchas veces nosotros reaccionamos así, ¿verdad? Cuando tenemos ese sentimiento de inferioridad, hacemos cosas que son lo contrario, pues para que no se vea esa debilidad que hay en nosotros, ¿verdad? Y alguna persona empieza a hablar que no, pues que yo hago esto, que yo voy a tal, que hago lo otro, pero para cubrir precisamente que se siente inferior, ¿verdad? No que sea inferior, pero que se siente inferior. Y entonces empieza a labrar una imagen de sí mismo ante las demás personas, ¿verdad? Y de ahí empieza a temer que alguien un día llegue a descubrir lo que realmente es. Y entonces eso lo lleva incluso a la desobediencia, ¿verdad? A la desobediencia. Y todavía se acentúa más ese sentimiento de inferioridad y de terquedad, y es un ciclo que va por la vida de la persona, ¿verdad? Y esto se produce porque la persona tiene heridas espirituales que no han sido sanadas, ¿verdad? O sea, cuando nosotros no hemos venido al Señor confesando nuestro sentimiento y todo, o sea, no podemos ser sanos de esto, y entonces ahí seguimos, ¿verdad? Atrapados en un ciclo. Entonces, muchas de las personas que se ven como más orgullosas y más independientes son personas que han sido muy heridas. O sea, no hay tal. Esa es una imagen como de oropel, ¿verdad? No es una imagen sólida, pero por eso tratan de cubrir un sentimiento que tienen de superioridad, con eso tratan de cubrir el sentimiento de inferioridad que tienen. Pero eso no nomás le pasa a Saúl, ¿verdad? Todas las personas tenemos áreas o puntos ciegos en nuestra vida. Aquellas personas que conducimos un automóvil, sabemos que cuando nosotros vamos conduciendo, la forma como colocamos los espejos, el espejo retrovisor y los espejos laterales, nos determina qué tanta visibilidad tenemos a nuestro alrededor, ¿verdad? Pero muchas veces, aunque los espejos estén bien colocados, nosotros sabemos que hay puntos ciegos. O sea, vas manejando y de pronto estás mirando con tu visión periférica y de pronto vas a intentar rebasar o adelantar un auto para darte cuenta que ahí viene otro. Entonces ahí es donde o no está bien colocado el espejo, o también está en un punto ciego el auto que va ahí cerca de ti. Entonces esa visión de punto ciego no nada más ocurre a los que vamos manejando, nos ocurre en la vida diaria. Vamos a dar una definición de un punto ciego para la vida diaria. Y un punto ciego es una tendencia que usted tiene cuando interactúa con otras personas. O sea, algo que hacemos cuando interactuamos con otras personas, de la cual no nos hemos dado cuenta y que resulta en relaciones que hieren a otros o a nosotros mismos, ¿verdad? Es algo, una tendencia, es un comportamiento que nosotros tenemos cuando nos relacionamos con los demás y no nos hemos dado cuenta que lo tenemos, y eso puede poner en verdadero peligro a los que están alrededor nuestro, así como cuando vamos conduciendo y el no hacer caso de ese punto ciego, podemos poner en peligro la vida de los que van alrededor o de los que traemos en nuestro auto, ¿verdad? ¿Qué sucede cuando cuando yo no estoy consciente de esos puntos ciegos? Vamos a dar unos ejemplos de puntos ciegos en comportamientos, ¿verdad? Un ejemplo es cómo reacciona la persona cuando está trabajando bajo presión. A mí me contaba alguien, decía, no, yo me sentía que yo era muy bueno trabajando bajo presión, que tomaba decisiones rápidas, certeras y todo, y nadie me ganaba cuando yo estaba bajo presión. O sea, yo era muy bueno buscándole la lógica a las situaciones. Dice, hasta que un día escuché
que estaban diciendo unos de mis compañeros, no, es que este está bajo presión y nos vuelve locos a todos. O sea, se pone de mal humor y empieza a... Y no es así como, él parece que te toma decisiones muy buenas, pero no considera las opiniones de nosotros, solamente hace lo que él quiere. Dice, y para mí fue una revelación, dice, fue una revelación en darme cuenta cómo me comporto cuando trabajo bajo presión. Y para mí también fue una revelación, porque yo, la verdad, yo ya sé, que cuando estoy bajo presión, me pongo de malas, o sea, yo me enfoco en lo que hay que hacer, y caiga quien caiga a mi lado. O sea, si viene alguien y se interpone en mi camino, ahorita no, o sea, y yo voy a mi meta, y entonces eso es una situación que es muy incómoda y molesta, y puedo llegar a lastimar a los que están alrededor mío. Entonces, ya ahí no puedo decir que es un punto ciego, sino que pues ya veo. Luego, otro ejemplo, siempre creo tener la razón. Siempre, hay personas que siempre quieren tener la razón. No sé si han visto un letrerito que dice, ¿cómo dice algo así de, en esta casa la mamá siempre tiene la razón? Y el punto 2 dice, en caso de duda, el primer punto es el que algo así, ¿verdad? Y ese letrero yo creo que lo hicieron para mí, o sea, se inspiraron en mí al hacerlo, ¿verdad? Que yo siempre quiero tener la razón. Y a mí mis hijos me dijeron, mamá, es que nadie te gana, tú siempre tienes la razón, o quieres tener la razón. Y pues yo dije que no era cierto, que claro que no, si yo soy muy buena escuchando a la gente. Pero ya cuando me puse de verdad a analizar, dije, es cierto, o sea, yo sigo, y creo que tiene que ver con el primero, ¿no? Pero es una realidad, y para mi vergüenza lo digo, no crean que estoy orgullosa de eso, de no escuchar a los demás, porque yo ya voy con mi punto y yo ya no me detengo a ver qué piensan los otros, o sea, yo ya estoy muy segura de a dónde voy. Entonces, luego no me vayan a decir que me llamo Saula, pero... O también hay el síndrome de quejarse todo el tiempo. No sé si han estado junto a una persona que se queja de todo, o sea, todo el tiempo todo le parece mal. Ay, no, es que está haciendo mucho frío. Ay, es que está haciendo mucho calor. Ay, es que esto está tardando más tiempo de lo que pensaban. Ay, es que nadie hace bien su trabajo. Ay, es que... Y todo el tiempo se está quejando. Y a ver, y de veras, a mí me ha tocado, a lo mejor hasta ese es uno de mis puntos ciegos, ¿verdad? Pero a mí me ha tocado estar con personas así, o sea, te acercas y ya sabes que se va a quejar de algo. Y es como, la verdad dentro de mí digo, ay, qué flojera, o sea, se va a empezar a quejar. Y efectivamente, tengo razón, me acerco y, ay no, es que yo no sé por qué no tomaron esta decisión así, ya saben. Hubiera sido mejor que hicieran tal, y empieza la persona a quejarse que todo le va mal en la vida, que tiene problemas aquí, que tiene problemas allá, y de verdad créanme que quiero tener una actitud de escuchar y de todo, y en ocasiones lo logro, pero en otras ocasiones de veras es muy pesado estar con una persona que siempre se está quejando y viéndole lo malo a todo. Otro ejemplo es el tratar de manipular a la gente mediante el chantaje, ¿verdad? Ay, hijos, ustedes no obedecen. 24 horas de parto, o sea, y ve, no me consideran. O sea, el hacer, y es como un hábito, es una costumbre de la que a veces la persona no se da cuenta, pero lo sufren quienes están alrededor. O sea, de hacer ese chantaje, con cosas que sí, efectivamente, sí fue doloroso el parto y demás, pero pues eso no tiene nada que ver como 20 años después, ¿verdad? Pero finalmente ese es otro de los puntos ciegos que puede llegar a tener una persona. O echarle la culpa de mi situación a otros, ¿verdad? O sea, le puedo echar la culpa. No, es que yo estoy así porque pues a mí nadie me dio un buen consejo, no me dieron los recursos, no, pues es que yo vengo de un ambiente así y asá, y que mi papá era así, que mi mamá era asá, o sea, y estar echándole la culpa,
no asumir nuestra parte, nuestra responsabilidad en las situaciones, ¿verdad? Entonces, pues eso es algo tremendo para los demás, porque aparte de que no estamos asumiendo nuestra culpa en algunas situaciones o nuestra responsabilidad, les estamos echando la culpa a otros, ¿verdad? Es que tú me haces enojar. No, yo me enojo porque yo me quiero enojar, pero la persona puede hacer muchas cosas y finalmente, ¿en quién está el control de enojarse o no? Pues en cada uno, ¿verdad? En cada uno. Tú me haces enojar, es que tú me haces sufrir. Y como decía alguien, no, cada quien siente lo que quiere sentir. Otro punto que puede ser un punto ciego es inventarme y creerme realidades alternas. Inventarme y creerme realidades alternas. Cuando alguien habla conmigo, yo ya me estoy haciendo una historia. Ah, no, es que me dice esto, por esto, o sea, yo ya estoy creando toda una historia a partir de lo que estoy percibiendo con mis oídos, ¿verdad? O con el lenguaje no verbal de la persona, y yo ya me empiezo a formar ideas y me empiezo a formar historias que a lo mejor de verdad no era la intención de la persona, pero yo ya hice toda una historia y una novela, ¿verdad? Y pasa como aquel hombre que estaba escaseando el azúcar y la estaban vendiendo muy cara. Entonces hicieron, o en un negocio sí consiguieron azúcar y estaba toda la gente formada, ¿no? Ahí esperando la fila. Y entonces él dijo, ay, con un amigo le dijo, oye, ¿por qué no les decimos que allá a la vuelta están vendiendo el azúcar más barata que acá? Y así se van todos y nosotros nos colocamos al principio de la fila. Entonces, sí, él empezó, oigan, que allá con don Venancio está más barata el azúcar. Y se empezó a ir la gente al otro negocio, pero siempre algunos sí se quedaron ahí. Pero el otro, al ver que los que se fueron no regresaban, el que inventó la historia dijo, oye, ¿no será cierto? A lo mejor sí de veras está más barata el azúcar de aquel lado. Entonces, así ocurre, ¿verdad? Que nosotros podemos inventarnos historias, pero sin pensar objetivamente en lo que realmente nos quiere comunicar la otra persona. Y eso no nomás nos ocurre una vez, es una forma como operamos a diario en nuestra vida, y también produce sus efectos negativos. Aquí, regresando a la historia de Saúl, recordamos entonces que Samuel tuvo el valor y tenía también la autoridad de decirle a Saúl lo que estaba mal, y cuando lo confronta, Saúl no quería ver la realidad, tenía varios puntos ciegos en su vida y no quería ver la realidad, y de hecho no la llegó a ver, ¿verdad? Entonces, nosotros, así como cuando conducimos un automóvil, tenemos que arreglar los espejos para poder tener mayor visibilidad, nosotros a diario contamos con espejos que son detonadores de la verdad. Párese usted frente a un espejo y a lo mejor ese día amaneció y dijo, no, yo creo que ahora sí me veo guapo, yo creo que ahora sí. Y se para frente al espejo y lo guapo está en su estado de ánimo, porque realmente cuando se confronta con el espejo de la verdad, y más a un espejo donde le da la luz, pues ya puede ver que a lo mejor no amaneció tan guapo ese día, ¿verdad? O el vestido no le queda tan bien como usted pensaba, ¿verdad? Entonces, por eso nosotros tenemos espejos que nos van alertando de esos puntos ciegos en nuestra vida. El primer espejo de la verdad, nosotros necesitamos la autoconciencia. Continuamente estar analizando nuestras acciones. Yo sé que en esta vida donde hacemos muchas cosas, queremos hacer muchas cosas que quisiéramos que el día tuviera 26 horas, pero no las tiene, y a veces poco nos detenemos a analizar cómo somos y cómo reaccionamos. Entonces es muy importante que cada persona tenga esta autoconciencia, conciencia de sí mismo, para reconocer que puede llegar a tener un punto ciego, porque si no se reconoce ese punto ciego, pues entonces estamos en peligro.
Entonces, hay cosas, como decía, que nosotros hacemos, y a veces tenemos un tipo de personalidad, y especialmente si ocupamos una posición de liderazgo, por ejemplo, soy la mamá, ¿verdad? Y que nadie se atreve a decirnos, nadie, o en el trabajo, soy el jefe o soy la jefa, y nadie de mis subalternos se atreve a decirme algo porque teme sufrir el peso de mi ira, ¿verdad? Entonces, si tengo ese tipo de personalidad, peor aún, porque entonces me va a ser mucho más difícil reconocer esos puntos ciegos. Otro espejo de la verdad, pues son aquellos que viven con nosotros, ¿verdad? La familia. Y aquí podemos ver a esta familia. ¿Cómo se llama esta familia? Los Increíbles. Los Increíbles, ¿verdad? Y acuérdense que primero nadie sabía cuáles eran sus poderes o sus características. Solamente entre la familia se sabía, ¿verdad? ¿Cuál era el poder del papá? La fuerza, ¿verdad? Tenía una fuerza descomunal. Y luego la mamá, la elasticidad, ¿verdad? La mamá era elástica y bueno. Luego la hija, Violeta se llama, ¿no? Era invisible y se ponía morada cuando se ponía morada. Cuando su campo de fuerza, ¿verdad? Su campo de fuerza era morado, ¿no? Y luego el chiquillo, el mayorcito, ¿cuál era la velocidad, ¿verdad? Y luego su otro nombre era Flash, ¿verdad? Hacía todo velozmente, Flash. ¿Y el bebé qué? Incendiaba, ¿verdad? Era pirómano el bebé. Bueno, pues entonces todas esas características. De acero también. Era de acero. Okay. De acero. Entonces, todas esas características tenían en la familia, pero acuérdense que vivían en lo oculto, vivían como una familia normal, ¿verdad? Entre comillas. Bueno, solamente entre ellos sabían cuáles eran sus características. Bueno, pues sí, al igual, en la familia, quienes más nos conocen, pues son ellos, ¿verdad? A lo mejor yo soy muy amable y muy saludadora y todo, con todo el mundo y muy linda, o trato de ser muy linda con la gente, pero quien realmente se beneficia o sufre, más bien sufre con mis puntos ciegos, pues es mi familia, ¿verdad? Ay, mira, ay, qué alegría tenemos hoy. Bueno, entonces la familia, ¿verdad? La familia es quien más sabe cómo somos en la vida real. O sea, como mujeres de la vida, casos de la vida real. Bueno, también nuestros amigos, ¿verdad? Nuestros amigos pueden ser un buen espejo para vernos. Podemos tener un muy buen amigo te dice, te ama como eres, pero te dice la verdad cuando necesitas escucharla. O como decía una persona, ¿verdad? Las amigas se hieren con la verdad para no destruirse con la mentira. Entonces, también si tú tienes, es muy bueno que nosotros lleguemos a tener al menos 1 o 2 amigos del tipo que podamos abrir nuestro corazón y que nos puedan decir la verdad, que tengan el valor de decirnos la verdad. Y porque de veras, a veces es muy difícil, nosotros nos queremos tanto, o sea, nosotros nos amamos tanto a nosotros mismos y nos tratamos con mucho cariño y con mucho cuidado, pero finalmente, si nosotros queremos ser ese arbolito que se está podando día con día para darle gloria a nuestro Señor, de verdad necesitamos estar conscientes de esas áreas para poder hacer los cambios que se requieren. Entonces, necesitamos espejos de apoyo, espejos sinceros, ¿verdad? Y pedirle ayuda a ese amigo. Y a lo mejor no todo lo que hacemos es negativo, ¿verdad? Decirle, a ver, ¿qué es algo de mí que tú aprecias particularmente? O sea, ¿qué es algo que tú valoras de mí como persona? ¿Verdad? Para no sentir así tanto el golpe. Y ese amigo sincero pues igual nos va a poder decir y se va a sentir muy bonito, ¿verdad? Pero luego le preguntas, ¿qué me ves hacer que perjudica a otros o a mí mismo
¿Y qué puedo cambiar? Yo puedo decir que al menos tengo 2 amigas así, ¿verdad? Si eres mujer, pues tienes amigas así de sinceras, y si eres hombre, pues amigos, ¿verdad? Y yo tengo una amiga y ya le pregunté y ya me dijo, y yo, no es posible, me dijo, sí, Selena, sí, cuando esto, tú haces así y actúas esto y otro, y yo, no, o sea, yo me sentía así como triste, porque dije, ¿cómo es posible? Yo no me había dado cuenta que hacía esto, que todo. Pero bueno, ahora que ya lo sé, pues algo habrá que hacerse, ¿verdad? Entonces, primer espejo fue la autoconciencia, el reconocer. Segundo espejo, la familia y los amigos. ¿Por qué nosotros rechazamos cuando alguien nos dice una verdad? ¿Por qué la rechazamos? Vamos a ver. Estas revelaciones. Primero, porque nuestro primer pensamiento es, estás mal, no es cierto, yo no soy así. Ese es el primero, ¿verdad? No soy así. El segundo, no confío en la persona que me lo está diciendo. Por eso estábamos hablando familia y amigos que de verdad nos conocen, ¿verdad? Tercero, y tristemente por orgullo, ¿verdad? Como le pasaba a Saúl. O sea, su orgullo no lo dejaba ver cómo realmente él actuaba. Ahora, no siempre es real todo lo que nos dicen, ¿verdad? No siempre es real. Pero no lo rechacemos tan rápido. Puede tener algo de verdad, ¿sí? Puede tener algo de verdad. A veces es nada más el concepto de la propia persona y nos dice algo que realmente no es verdad. Pero de todos modos, no seamos tan prestos a rechazar lo que alguien nos dice. Puede tener algo de verdad y no nos hemos dado cuenta. Usted decide qué deja entrar, qué de lo que le dicen deja entrar y qué no. Nadie más puede hacerlo más que usted. Ahora, este espejo, este sí no se equivoca. Y este espejo es de los más confiables, ¿verdad? El espejo de la palabra de Dios. Si usted de verdad quiere saber cómo es, lea la palabra. Y ese es un espejo que no está empañado, ese es un espejo muy fiel, así como las teles de ahora, las HD, que se les ven hasta las arrugas y las lunares y las espinillas a los artistas. Así también es la palabra de Dios. Es el espejo HD, ¿verdad? De alta definición. Y Él sí nos va a mostrar, ¿verdad? Cómo somos realmente, no cómo queremos ser o cómo nos ven o cómo quisiéramos que nos vieran. En Santiago 1, 23 y 24 podemos leer: porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. ¿Sí? Pues a ver, voy a ver cómo amanecí hoy, o cómo estoy ahorita a mediodía, ¿verdad? Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. O sea, yo me puedo ver en el espejo, pero al rato ya, se me hace que ando media despeinada, pero luego ya me entretengo en otras cosas y ya no me acuerdo, y haciendo despeinada todo el día. Y lo peor, nadie me dice, ¿verdad? O cuando tienes ahí perejil en el diente y nadie te dice, y no se atreven, porque no se atreven aparte, ¿verdad? Entonces así, pero dice aquí Santiago, ¿verdad? Ahí se va a notar, si tú te estás viendo en el espejo, entonces vas a hacer cambios en tu vida, ¿verdad? Dice ahí Santiago, para ser hacedores de la palabra. No nada más la oímos, también hacemos lo que nos dice la palabra. El cuarto espejo. Aquí vemos, ¿verdad? Cómo esta imagen que quiere representar a Jesús, cómo Jesús le pone otra visión a los ojos de esta persona, ¿verdad? Y dice, el cuarto espejo es pedir a Dios que abra nuestros ojos espirituales, ¿verdad? Que abra nuestros ojos espirituales.
Y aquí está, ¿verdad? Y es a través de la oración, ¿verdad? Porque a veces puede el amigo venir y decirnos, pero hasta nos enojamos con él, ¿verdad? Y podemos ver en la palabra, pero aún así todavía no queremos aceptar, no queremos aceptar. Bueno, si de verdad quieres hacer cambios en tu vida y de verdad quieres que tu vida vaya siendo transformada, pues ahí está este cuarto espejo, ¿verdad? O sea, pídele al Señor, bueno, abre mis ojos para que yo pueda ver y para que quien esté a mi alrededor se vaya mejor que como llegó. Yo quiero ser esa persona que cuando alguien se acerca conmigo, regrese mejor, se vaya mejor de como llegó. No que después de que estuvo conmigo vaya pesadumbrada, molesto, sentido, irritado, y póngale los adjetivos que usted quiera, ¿verdad? Entonces, ese es un buen termómetro. Si de veras nos queremos dar cuenta cómo somos, hay que observar a la gente después de que estuvo con nosotros, cómo se fueron. Y la verdad, es doloroso verse. Es doloroso, pero necesario. El quinto espejo, nomás vamos a ver 5, ya. El quinto espejo es el espejo de la verdad. El espejo de la verdad es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Y aquí tenemos que confiar en lo que dice segunda de Timoteo 1:7. Segunda de Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. O sea, hay que ser valientes para preguntar la verdad y para decirla. Pero ¿cómo la vamos a decir? Bueno, dice, sino de poder, y cuando nos pregunten, de amor, ¿verdad? Si alguien tiene esa confianza de abrir su corazón y preguntarnos la verdad también debe de ir sazonada con sal. Yo sé que muchas personas no creen esto, pero si de verdad yo quiero que esta realidad penetre en la persona, primero debo de ponerme el escudo del amor. Cuando tú pones el amor por delante, la persona es más probable que reciba esa verdad. Pero si se la dices con espíritu de crítica, entonces mal para los dos. Mal porque tú estás juzgándolo, criticándolo, y mal también porque ni valió la pena porque la otra persona no lo va a recibir. Entonces, cuando tú preguntes por la verdad, sé valiente. Cuando te pregunten, también sé valiente, pero pon el amor por enfrente. Entonces, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dominio propio para controlarme cuando estoy trabajando bajo presión. Dominio propio para no brincarle a la persona que viene a preguntarme algo, y como yo estoy de mal humor con mi vida, pues voy y le contesto. O sea, dominio propio. Ahí está, ¿verdad? Todo. El valor, el poder, el amor y el dominio propio que nos da en el Espíritu Santo. ¿Qué hubiera pasado si Saúl hubiera usado sus espejos? O mayormente si hubiera querido ver, porque espejos había, ¿verdad? Pero que él se hubiera querido mirar en ellos, ¿qué hubiera pasado? Pues su inferioridad y su terquedad. O sea, si él se sentía inferior, él hubiera buscado su identidad ¿en quién? En Dios, ¿verdad? O sea, Dios lo estaba ungiendo como rey. Sí, él era guapo, él era bello, pero se sentía inferior. Y hacía bien en no sentirse capaz de tener esa responsabilidad, porque realmente no la tenía, pero hubiera confiado su identidad a Dios, ¿verdad? Él es el que me está ungiendo como rey y Él me va a capacitar con lo que yo necesite. Entonces Saúl no hubiera reaccionado siendo independiente, sino que su dependencia hubiera sido ¿de quién? Del Señor. O sea, Señor, dependo de ti, voy a esta batalla. Y al principio sí lo hacía, pero después ya no. El problema es que su orgullo
le impedía escuchar a su ejército. Los de su ejército, dice la palabra, que se avergonzaban de los arranques de ira que tenía Saúl, pero pues como era el rey, capaz que voy y me manda que me corten la cabeza, y nadie se atrevía a decirle. Entonces su orgullo le impedía. Pero si en lugar de ser orgulloso, él hubiese sido humilde, otro gallo le hubiera cantado, ¿verdad? Luego, esto llevó a la desobediencia. Y entonces, como dice la palabra, ¿verdad? Que nosotros sujetemos todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces, y el temor al hombre no hubiera sido tal. ¿A quién hubiera él temido más que al hombre? A Dios. Ese temor reverente y ese deseo de obedecerle con todo su corazón, ¿verdad? Entonces, ahí vemos, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia tan grande entre mirarnos al espejo de la verdad y al no querer hacerlo? Bueno, no se ve muy bien, pero yo se los leo. En Romanos 12:2 dice: no se conformen o no adopten las costumbres del mundo. ¿Cómo se acostumbra en el mundo? En el mundo es muy raro que alguien te pregunte por la verdad. Al contrario, todo el mundo nos ponemos máscaras o se ponen máscaras que ocultan para ocultar la verdad. Y si le llegaras a preguntar a alguien que no te ama, ahí te va a decir cosas que te van a herir y lo va a hacer para aplastarte, para hacerte sentir mal. Por eso tenemos que tener cuidado cómo acomodamos el espejo o a qué espejo, en qué espejo nos miramos, ¿verdad? Entonces dice: no adopten las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de la mente. La renovación de la mente ocurre cuando yo estoy dispuesto a mirarme en un espejo y a reconocer la verdad y doy el paso, porque en la educación le llaman ahora la metacognición. O sea, el paso más alto es hacer cambios en mi vida, ¿verdad? Para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. La voluntad de Dios es que nosotros nos veamos, reconozcamos que necesitamos de su ayuda y hagamos los cambios. Que nosotros, porque Él está dispuesto a darnos toda la ayuda, pero nosotros tenemos que intencionalmente desear y hacer. Bueno, y ahora pues para reflexionar y aplicar esto, ¿qué hubiera sido diferente en la historia de Saúl si no hubiera estado ciego espiritualmente? ¿Qué hubiera sido diferente? Hubiera continuado como rey, hubiera sido un gran rey, como lo fue su sucesor, ¿verdad? ¿Quién? David, ¿verdad? Todo eso era para él también, pero él decidió no mirarse en los espejos. Ahora dicen, en la educación, que si uno no escuchas algo, pero no modificas en los siguientes 3 días, entonces está perdido. O sea, si nosotros escuchamos esto, si nosotros lo leemos, pero no hacemos un cambio en los próximos 3 días, ¿cuántos son 3 días? ¿72 horas? En 72 horas se va a perder. Me gustaría pedirle que usted, si está tomando nota, piense, a ver, escriba en este momento si algo de aquí llegó a su corazón y si piensa hacer un cambio, ¿y cuál será? A ver. Vamos a orar, hermanos. Nuestro Padre, gracias, Dios, porque tú cuidas tanto de nosotros y deseas con todo tu corazón que nosotros estemos disfrutando la salvación mientras estamos aquí en esta tierra, Padre.
Y para poder disfrutarla, Señor, tú nos das esos espejos en los cuales mirarnos, Padre, porque nosotros fuera de ti nada podemos hacer. No somos nada y no tenemos nada, nada que sirva a Dios. Pero venimos hoy delante tuyo, Señor, para pedirte que tú, Padre, nos hagas ver esas áreas oscuras de nuestra vida, esas áreas donde no hemos dejado entrar a nadie, Señor, esas áreas que no han sido reflejadas en un espejo, o que aunque lo hayan sido, Padre, nosotros hemos cerrado nuestros ojos. Te queremos pedir, Padre, que tú vengas a cada persona que ha escuchado esta palabra el día de hoy, para que tú le muestres, Señor, en tu preciosa palabra, a través de aquellos amigos, a través de una lectura, a través, Señor, de la convicción de pecado que nos da tu Espíritu Santo, Señor, para que nosotros podamos ver cuál es nuestra realidad, Señor, vernos como tú nos ves, Dios. Te agradecemos tanto esa misericordia, Padre, que tuviste para que tu Hijo viniera a pagar por todos nuestros pecados, Señor. Pero nosotros no queremos más estar depositando en esa alcancía del pecado y que toda esa sangre preciosa de tu Hijo, estar constantemente apelando a ella, Dios. Lo necesitamos. Pero queremos, Señor, ser esos hijos tuyos que obedecen a la primera, Señor. Ayúdanos a ser dóciles, Señor, a ser enseñables, a no cegarnos, a no cerrarnos, porque finalmente cuando nosotros nos abrimos, Padre, a conocer cómo nos ven los demás, cuando vemos la realidad de nuestra vida, pues puede pasar lo mejor, Señor, que nosotros estemos conscientes de ello y que con tu Espíritu Santo hagamos esos cambios tan necesarios en nuestra vida, Señor, que nosotros podamos darte gloria y que todo aquel que venga a nosotros, Señor, regrese, se vaya de nosotros mejor que como llegó, porque vamos a estar reflejando ese amor tuyo, ese amor que tú quieres darle a las personas a través de nosotros. Gracias por habernos lavado con esa sangre preciosa de tu Hijo Jesús. Te amamos, te bendecimos, pero ayúdanos, Padre, para que cada vez esta palabra tuya vaya haciendo cambios en nuestro corazón, Señor. Perdona todo aquello que no vemos y perdona también aquello que vemos y en lo cual también no hemos hecho esos cambios necesarios. Gracias, Señor, por tu ayuda, por tu misericordia. En el nombre de tu Hijo Jesús pedimos esto. Amén. Amén.